Bueno, pues ya hemos dejado un minuto, así que vamos a empezar. Muchas gracias a todos por estar ahí. Mi nombre es Belén Aceves, directora de operaciones de IAB, y hoy tenemos un webinar creo que muy interesante porque de lo que ha pasado en pandemia, ¿no? De la publicidad digital de nuestra industria, de lo que ha pasado en pandemia. Lo han titulado Un año de pandemia, un análisis de la publicidad digital en España. Para ello contamos con Giancarlo Jansante, que es CEO and co-founder de Adgin, y con Eva García, Sales Manager en Nielsen Media. Así que muchas gracias. A ver, vamos a que nos contéis esos cambios, ¿no?, que ha sufrido la publicidad en España. No sabemos si para bien, en algunos casos es para bien, otros para un poco más regular, pero bueno, vamos a ver si lo entendemos. Giancarlo, Eva, muchas gracias por estar aquí. Simplemente decirle a todo el mundo que luego contestaréis preguntas y que por favor hagan sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas, como siempre, para que sea más fácil para vosotros poder contestarlas. Así que nada, sin más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Belén. Buenos días. Gracias por recibirnos hoy en este espacio. Yo soy Eva García, bien has comentado, gracias por la presentación. Soy Sales Manager en Nielsen Media y bueno, está conmigo Giancarlo Jansante de Adgin, con los que colaboramos activamente en este estudio que vamos a presentaros hoy. Buenos días, Giancarlo. Buenos días. Bueno, supongo y espero que nos conozcáis a todos. Desde Nielsen Media trabajamos para conocer a la audiencia y a raíz de esto, pues bueno, hoy vamos a ver un estudio que hemos realizado con datos muy interesantes sobre el consumidor online en España, antes y después del confinamiento. Queremos ver un poco cómo se ha comportado el consumidor y el mercado publicitario durante la pandemia, ¿no? Si realmente ha habido un cambio significativo o seguimos patrones un poco de antes de la pandemia en ese comportamiento. Como os decía, desde Nielsen trabajamos para hacer un estudio y un conocimiento profundo de la audiencia. Queremos saber qué ve, dónde lo ve, en qué momentos, y de esta forma servir a las marcas para conectar con valor, para aportar a sus estrategias un valor que le pueda servir para que el usuario realmente tenga un engagement profundo con las marcas y con los medios que consumen. De esta forma, desde el inicio de esta pandemia hemos visto cómo se ha repetido en distintos entornos un comportamiento común, ¿no?, que es un poco la incertidumbre. Realmente hemos visto por el lado de las personas pues una preocupación, una incertidumbre por la salud, por el trabajo, por la situación económica, por un nuevo cambio de hábitos, estando muchas más horas en casa. Y por el lado de las marcas también una incertidumbre muy profunda pues por las ventas, por la crisis, el estancamiento de la propia marca y una situación pues que a priori era muy complicada. Por eso, desde este partnership entre Nielsen y Adgin hemos querido analizar si realmente el comportamiento del usuario ha cambiado tanto y también cómo ha sido la reacción de las marcas respecto a inversión digital y respecto a su propia comunicación en el entorno digital y bueno, en qué punto estamos actualmente. Con lo cual voy a compartir un poco con vosotros, a ver si me deja, la agenda que vamos a compartir. ¿Vale? Vamos a ver un poco, como os decía, el comportamiento del usuario en la pandemia, unos datos fundamentales que hemos sacado de este estudio respecto a, bueno, a todos los ámbitos que nos pueden aplicar un poco, y luego ya haremos un poco más de foco en todo lo que es entorno publicitario, ¿vale? Toda la parte de cómo recuerda el usuario la publicidad que ve online, cómo afecta la publicidad a las compras online, y luego haremos un foco ya específico que lo hará Giancarlo, de la parte de publicidad digital en España y un análisis sectorial que la verdad creo que va a sorprender a más de uno por los resultados y lo que hemos obtenido en este estudio. Vamos a ver un poco esos datos de comportamiento del usuario en la pandemia. Hemos hecho un análisis a una base bastante grande en la que nos queríamos preguntar, en la pandemia y el confinamiento, ¿realmente hay un nuevo comportamiento? ¿Qué vemos? Vemos que solo un 34% de los españoles quieren trabajar ahora 100% presencialmente. La pandemia ha supuesto un cambio muy grande en los modelos de trabajo y se han impuesto, un poco obligados por la situación sanitaria, por supuesto, en los modelos de trabajo, pero lo que sí vemos es que ahora casi nadie ya, un porcentaje realmente de solo un tercio de la población quiere trabajar 100% presencialmente, con lo cual sí supone un cambio en los hábitos bastante importante. De este dato, además, también sacamos que un 50%
95% considera que trabajando desde casa se trabajan más horas. También creemos que es un dato muy relevante respecto a lo siguiente que os voy a comentar, que es este siempre conectados. Vemos que el 95% de los usuarios, de los españoles, se conectan a Internet cada día, sobre todo desde dispositivos móviles, desde el smartphone, y el promedio semanal estamos hablando de 74 horas a la semana. Es un dato bastante alto y que supone que estamos más horas conectados online que durmiendo. Este dato, por ponerlo en contexto con lo que ha sido la pandemia y por hacer esa comparativa, ¿no? Si realmente ha cambiado el usuario antes con los datos de ahora, en la primera semana de la declaración del estado de alarma, ese promedio semanal subió 5 horas, subió hasta las 79 horas. Pero ya pasado el primer mes volvió a este dato de 74, con lo cual sí hubo un primer momento de necesidad de información y de un consumo mucho más alto de los medios, pero luego ya se normalizó a este consumo de promedio de 74 horas semanales. ¿Vale? Y luego lo que vemos también, y cada vez más, es ese comportamiento multidispositivo y el uso de doble pantalla. Ya no es solo que mientras veamos a lo mejor la televisión, pues consultemos las redes sociales o consultemos el móvil, sino que pues estos nuevos modelos de trabajo nos hacen pues trabajar con distintos dispositivos a la vez y que han irrumpido también a raíz de la pandemia, algunos como las Smart TVs o los altavoces inteligentes. Entonces ya llegamos a un momento en el que tenemos información digital desde muchísimos medios y por tanto publicidad también desde muchísimos medios. Vale, y un último dato que queríamos compartir en esta parte es respecto a las compras online. Sobre todo los encuestados han declarado un 61% que a raíz del COVID y de esta situación compran más online, ¿vale? Y un 91% lo han hecho al menos en una ocasión. Obviamente un porcentaje muy grande serán compras recurrentes, pero bueno, que ya sepamos que lo que es el e-commerce y la compra online está totalmente asentada en nuestro mercado. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué estamos viendo, ¿no? Vemos contenido de vídeo a lo largo de todo el día. Estamos en unos consumos muy altos de plataformas de vídeo y lo que queremos destacar un poco en esta parte es que las plataformas de vídeo online tienen un consumo un poco más estable a lo largo de todo el día. Tiene, bueno, un momento de prime time entre las 6 y las 10 de la noche, pero bueno, vemos que a lo largo de todo el día el vídeo online en cualquiera de estas plataformas se consume de forma bastante regular. Por el contrario, otros canales como plataformas de streaming o televisión tradicional concentran más en la parte final del día. Con lo cual, bueno, si queremos realmente estar con el usuario desde un poco todo su journey a lo largo del día, pues sabemos que en esas plataformas de vídeo online el consumo es muy alto. Ahora vamos a ver el detalle de horas y demás. Y además de vídeo online, ¿qué ocurre? Pues que también estamos viendo, por tanto, mucha publicidad. Hemos preguntado los medios donde más influye la publicidad digital y estos son los resultados que hemos tenido. De promedio, la publicidad en websites se recuerda y bueno, influye en un 26% al usuario. Y luego ya irá seguido de otros canales como redes sociales, influencers o vídeo online. Nos ha parecido muy interesante el dato de influencia de la publicidad en webs con los distintos formatos, pues display, native y demás que pueden tener. Vamos a pasar ya a esta parte de recuerdo publicitario, porque realmente para que la publicidad te influya tienes que tener el paso primero, que es recordar la marca que hemos visto. Hemos preguntado por el vídeo online en plataformas y lo hemos querido cruzar con ese dato de recuerdo publicitario de este vídeo online. Actualmente vemos que un 61% ven vídeo en estas plataformas de forma recurrente, con un promedio de horas muy alto, 17 horas a la semana, con lo cual es un consumo habitual y bastante intensivo. Como os decía, el prime time está concentrado desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche y el 74% de ese contenido se ve entre semana, con lo cual pues de cara a las estrategias de comunicación y publicidad de las marcas se puede tener en cuenta también este tipo de consumos. Y de toda la publicidad que vemos en estos canales, ¿qué recuerdan más los usuarios? Estos serían el top 5 de categorías más recordadas. Liderarían belleza y automoción con un 26% de recuerdo publicitario y también, curiosamente, estas dos son las que más destacan cuando lo miramos a nivel género, ¿no? En mujeres el 35%, en belleza y en automoción un 30% en hombres.
Luego ya irían categorías de moda, estrenos de películas y series o alimentación, donde los repartos por género ya son un poquito más regulares. Y lo que hemos sacado también en Learning, bastante también curioso, es comparando el vídeo online en plataformas con lo que os comentaba, la publicidad en webs. En este dato lo que vemos es que el recuerdo es mayor. Estamos viendo que hay nuevas categorías de anuncios en ese top 5 más recordado, pero que ese porcentaje ya nos sube hasta un 30% en automoción y 25% en los siguientes, y sobre todo que el recuerdo sube especialmente en hombres, ¿vale? En este caso, además, salvo en belleza, el grado de recuerdo en hombre en el top 5 de categorías es más alto en todos, liderando automoción con un 34%, teniendo nuevas categorías como seguros, viajes y turismo, con 29-30%, y en este caso también curioso que alimentación, que en vídeo online lo recuerdan más las mujeres, en la parte de display lo recordarían más los hombres, con un 26%. Luego veremos en ese análisis por categorías si realmente las marcas se han comportado igual en esta inversión para ser también las más recordadas y si este dato coincide. Y una vez recordamos los anuncios, ya qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre con las compras? ¿Cómo influye la publicidad online en las compras? Y si efectivamente la publicidad online vende. ¿Qué hemos visto? Que el canal online y la publicidad ayudan a descubrir marcas, productos y servicios. Un 57% de los usuarios declaran descubrir marcas en los medios online versus un 43% de medios offline. Con lo cual ya estaríamos hablando, bueno, 57% de la población que declara que todas las marcas online las descubre a través de estos medios. Ya serían pues, buscadores web, influencers, la página web de la propia marca o anuncios online y en redes sociales. ¿Qué vemos de este tipo de medios de búsqueda? Pues que 3 de los 4 incluyen estrategias de pago, ¿no? Estamos viendo que al final la forma de descubrir nuevas marcas o nuevos productos implica mucho que las marcas tengan una inversión, ¿no? Así que realmente la visibilidad de la marca depende, por supuesto, de que tenga una buena construcción de la página web, de un buen SEO, una buena comunicación, pero depende en una parte muy importante de la inversión en medios digitales. Con lo cual hemos estudiado un poco también el purchase funnel de los usuarios, qué hace un usuario en el canal online antes de efectuar una compra. Y lo cierto es que, por supuesto, cada categoría tendrá un purchase funnel un poquito diferente y que las visitas a tienda y al mundo offline también obviamente están contempladas, pero lo que vemos muy importante en todos esos comportamientos online es que tanto en PC como en mobile, más del 51% de los usuarios declaran que ven anuncios. Y con ver anuncios nos referimos a que los ven y los recuerdan y efectúan algún tipo de actividad relacionada. Vemos aquí pues, bueno, mucho tipo de búsquedas pues, a la página web, a comparadores de precios, evaluación de reseñas, pues todo lo que necesitamos informarnos para realizar una compra final y ver que los anuncios tienen un papel también importante y que luego vamos a ver. Por tanto, ¿qué hace un anuncio? Los usuarios, después de ver un anuncio online, buscan efectivamente la marca y proactivamente, generando así nuevas búsquedas y también ventas a la marca. De los usuarios que han visto anuncios y que por supuesto los recuerdan, porque los tienen que recordar para poder hacer este tipo de declaración y de búsquedas, obtenemos que un 71% de los usuarios buscan una marca tras ver el anuncio online y recordarlo. También un 67% buscan reseñas de la marca tras ver un anuncio online. Nos parece un dato también muy elevado. Un 58% de los usuarios declaran visitar la tienda física una vez que han visto anuncios en línea. Y el dato que nos gusta más, que es un 62% de los usuarios compran el producto o servicio anunciado online. En esta parte puede incluir, por supuesto, compras en tienda física o compras online, pero bueno, nos parece un dato suficientemente relevante para saber que bueno, nuestra publicidad digital la tenemos que medir y poder saber cuántos de estos usuarios nos compran y tener así un conocimiento profundo de la actividad del mismo. Y además de buscar, una vez lo han visto y han buscado, hemos preguntado también qué compran, qué categorías vemos prioritarias. Y aquí sí queremos ver que hay un cambio importante respecto a antes de la pandemia. En esta pregunta hemos visto que la prioridad alta de compra estaba en las categorías de alimentación,
salud y medicinas, productos y limpieza del hogar y cuidado personal e higiene. Todo, pues por supuesto, con la lógica del momento que nos ha tocado vivir, y queríamos ver, bueno, si realmente esto ha cambiado respecto a categorías anteriores. Por supuesto, categorías muy prioritarias en otros momentos, como han podido ser más relacionadas con ocio, entretenimiento, viajes o automoción, pues ahora han quedado relegadas a puestos con una prioridad media o baja. Y una vez analizada esta parte de estas categorías, lo que hemos querido es ver si coinciden las categorías prioritarias que declaran los usuarios con las tendencias de inversión digital que vamos a analizar en este sector y que nos va a comentar ahora Giancarlo. ¿Realmente lo que el usuario está buscando y considera prioritario para invertir su dinero es lo que realmente las marcas están haciendo o las marcas han ido por otro lado? Os voy a dejar con mi compañero, voy a dejar de compartir pantalla y te doy paso, Giancarlo. Muchas gracias, Eva. Voy a compartir la otra mitad de nuestra presentación. A ver, la deberíais de estar viendo correctamente. Sí. ¿Verdad? Perfecto. Pues nada, vamos a ver qué ha pasado con la publicidad digital en España, ¿vale? Lo primero, empezaría por el mismo estudio de inversión de la IAB, del cual tenemos el honor de participar con nuestros datos, y vemos que en cuanto a categorías de marcas, de anunciantes, además de ver en el 2020 como casi tradicionalmente el sector automoción liderando el ranking, sí que empezamos a ver categorías que, por ejemplo, han crecido de una forma relevante, como es, por ejemplo, el sector distribución. Quizás sea también por la adopción masiva que ha habido en España, como en muchos más países del mundo del e-commerce, por parte de los usuarios que pues, han tenido que realizar sus compras mayoritariamente desde casa por no poder salir por las limitaciones del lockdown que tuvimos. Es el cambio más importante, aunque luego hay otros sectores que ya iremos viendo en su evolución, cómo se han portado en estos últimos meses. Si vamos a ver, para empezar, el spend total de la publicidad digital en España en los últimos, digamos, 18 meses, en este gráfico, pues vemos de una forma bastante clara cómo la inversión publicitaria digital en España ha seguido bastante el curso, digamos, de las fases de la pandemia. Entonces vemos que hasta el cuarto trimestre, el Q4 del 2019, estábamos en una cantidad de inversión bastante típica, ligeramente inferior al Q4 del 2018, pero más o menos en un rango parecido. Sin embargo, entre el Q1 y el Q2 del 2020, pues observamos una bajada muy importante de la publicidad, que sigue bajando además en el Q2 del 2020, para irse recuperando poco a poco hasta las últimas Navidades, donde volvimos a ver una cierta recuperación de nuestro entorno. Cabe destacar que hoy estamos ya en unos volúmenes parecidos a lo del primer trimestre del 2019, que es el último Q1 que tenemos, digamos, que no esté de ninguna manera afectados por los datos de la pandemia. Esto pues nos da cierta esperanza para que nuestro entorno se vaya recuperando todo lo rápido que se puede. Si vamos a ver el análisis por formato, en este caso vemos el total spend en gris clarito, luego vemos el display y el vídeo, pues vemos cómo los dos formatos también
se han visto afectados de la misma manera que el gasto total en publicidad. Una cosa importante a tener en cuenta es que vemos que el vídeo ha sido algo más, ha tardado algo más en volver a subir, mientras que el display y el native, que aunque en esta gráfica no se aprecia muchísimo, pero sí que también el native vio un mantenimiento, digamos, o casi un incremento por lo menos en cuanto a mancha publicitaria e impresiones, ¿vale? También es una cosa que veremos en muchos sectores donde pues, muchas categorías de anunciantes han elegido invertir en native para, pues eso, por ejemplo, garantizarse cierta visibilidad también en los medios importantes, pero unos costes posiblemente reducidos por los modelos de performance. Por otro lado, si vamos a ver la distribución del gasto por desktop y mobile, aquí sí que vemos una cosa bastante curiosa, como entre el Q1 y el Q2 del 2020, o sea, el periodo mayoritariamente afectado por las restricciones del COVID, básicamente todo el periodo donde tuvimos que estar encerrados en casa, pues vemos que el gasto en mobile hasta sube comparado con el desktop que va bajando siguiendo un poco lo que estamos diciendo, los patrones de las fases de la pandemia. ¿Eso por qué? Porque seguramente muchos de nosotros pues estamos en casa, pues no todo el mundo tenía a lo mejor una línea fija, o de todas maneras todos los usuarios estaban usando su smartphone durante mucho más tiempo, de una forma mucho más intensa, y esto ha llevado a que pues, el número de campañas en mobile pues, haya incluso aumentado en ese trimestre. Dato bastante curioso, es uno de los pocos datos que debemos tener un patrón positivo en la primera fase del lockdown más duro. Dicho esto, vamos a ver ahora unos sectores que hemos elegido para pues estudiar un poco ahora por industrias lo que ha pasado con el tema de la publicidad digital. Entonces empezamos quizás por uno de los sectores que por lo menos en España o también en Italia que es mi país, han sido más afectados directamente por las restricciones debidas a la situación con el coronavirus. Y entonces, pues el sector turismo es clarísimamente el sector que fue impactado seguramente antes incluso que otros sectores, porque de hecho ya en febrero la mayoría de las empresas del sector turismo estaban parando su inversión y poniéndose ahí a la espera de que se pudiera volver a volar, a ir a hoteles y tal. Entonces, pues vemos cómo el sector, en este caso, pues sí ha tenido una bajada muy, muy importante y que luego, pues vemos también que alrededor del final, digamos, del año hubo una pequeña recuperación, pero tampoco tan fuerte. Si vamos a ver el desglose display video native, vemos como sí que ha habido un repunte, por lo menos a finales de este año, como decíamos, digamos en el tercer trimestre, para un poco el efecto también del verano, pero posiblemente ha sido un repunte, como estamos viendo, más basado en display, con mucha nativa y información de este tipo, y también un distinto enfoque, digamos, desde un punto de vista creativo, donde vamos a ver ahora campañas muy centradas en fomentar las ganas, se vuelve a viajar, eh, digamos, campañas que no están tan necesariamente centradas en una propuesta de venta clara, sino
en transmitir la seguridad ya que ofrece el sector turismo, la hostelería en general, seguridad, digamos, y menos conceptos más de seguridad y menos de precios, digamos. Si seguimos, vemos pues un poco este fenómeno que además, sobre todo con el final del año, con esta ya esperanza de vacuna que se empezaba a ver, empezaba a retomar después eso, los planes, planificar un poco los viajes y tal, y vemos que efectivamente, por lo menos en cuanto al número, en este caso, de anuncios, sí que hubo un repunte importante entre el Q4 y el Q1 2019, y vemos en este caso también en cuanto al número de campañas, un repunte también de las campañas con vídeo, aunque si vamos a comparar en este caso el Q1, por ejemplo, del 2021 por el Q1 de 2020, pues sí que vemos un poquito para volver a los niveles prepandemia. Otro sector que siempre es muy importante, que veíamos antes, incluso ser el sector con mayor gasto en todo el 2020, es el sector automoción. En el sector de automoción también podemos observar una caída relevante del gasto en publicidad digital durante el periodo de la pandemia. Es una cosa también bastante clara en cuanto pues durante esos meses pues no se podían no se podía conducir casi o no se podían o nadie estaba pensando en comprarse un coche nuevo. Entonces lo que podemos observar sin embargo para este sector es que sí ha habido una bajada de inversión, pero en cuanto a impresiones y a mancha publicitaria, han intentado mantenerse con cierta notoriedad, con cierta presencia, digamos, eligiendo otra vez formatos a lo mejor más baratos, menos notorios, pero quizás para mantener ese top of mind o esa notoriedad que las marcas del sector automoción necesitan para vender. Y de todas maneras, vemos que se está recuperando, si vamos a ver los formatos, tanto la inversión en vídeo como la inversión en display, siendo la inversión en native bastante estable y con una ligera mejora constante en cuanto a mancha y el sector automoción ha sido aparte de parar, vemos esa V muy clara durante el lockdown más intenso, pero vemos que pues ha buscado una de las formas que ha buscado de mantener su notoriedad, pero sin tener que usar presupuestos exagerados, pues se ve claramente en este caso que sobre el native advertising han puesto mucho foco, sobre todo a partir del Q3, Q4 del 2020 y al principio de este año, insisto, seguramente para mantener cierta notoriedad y cierta presencia también en los medios principales, pero con un gasto contenido. Ahora vamos a ver rápidamente otra categoría que sí que ha tenido un comportamiento bastante distinto de las demás que hemos visto hasta ahora. Y en este caso vamos a ver la categoría del hogar. Cosa que nos llama un poco la atención porque, como podemos observar, es la única categoría que, aunque sea de forma ligera, empieza a subir
del Q1 del 2020 al Q2, ya con una subida importante en el Q3, ya ahora de camino para ser una categoría cada vez más relevante. En este caso, creo que está claro para todos. De repente, pues justo en esa época tuvimos que estar mucho más tiempo en casa. Entonces, pues seguramente consumíamos, pues, por ejemplo, más detergentes, más productos para mantener nuestro hogar como tiene que estar. Y vemos que efectivamente, pues ese mayor tiempo que la gente tuvo que pasar en casa se correspondió a una subida de la presión publicitaria, de la inversión de esta categoría. También si vamos a ver el formato, vemos curiosamente cómo el formato vídeo empieza a coger mucho peso dentro dentro de esta categoría, llegando a tener, en cuanto a vídeos únicos, casi el doble del número de los mismos, o sea, del mismo trimestre de los años anteriores. Entonces, pues es una categoría pues, que ha tenido un comportamiento bastante distinto y que nos da la demostración de, por un lado, como la publicidad es un entorno que tiene y que sigue lo que le pasa a la sociedad y al final todos los que trabajan en la parte de creación de las campañas, de ideación de los conceptos y incluso de la planificación, pues son todas personas que, digamos, desde un punto de vista se pueden hasta definir sociólogos, que tienen que interpretar lo que está pasando en el mundo, en la sociedad, y en base a esto pues tienen que planificar sus campañas y definir sus estrategias. Y en estos casos los datos estamos viendo que lo reflejan de una forma muy clara. Este ejemplo de la categoría hogar, la verdad que nos lo demuestra. Ahora vamos a ver otra que se ha comportado de una manera algo distinta, que es el sector finanzas, que quizás, tal y como podemos observar en este nuevo gráfico, ha tenido un comportamiento, digamos, dentro de lo que se puede ya definir estabilidad en este contexto, pues bastante más estables que, en otros sectores, donde vemos que más o menos se ha mantenido un número de anuncios parecidos, un share of voice de gasto en publicidad digital también bastante estable. Vemos que incluso en el Q2 del 20 hay un repunte. Al final todo el mundo teníamos que estar en casa y de repente era cada vez más importante mirar todas nuestras cuentas, los bancos, cómodamente desde casa, desde nuestros móviles, ordenadores y nada, la categoría finanzas lo vio y lo aprovechó y se organizó para dar seguramente un mejor servicio digital y por lo cual pues promocionarlo. Si vamos a ver en cuanto a los formatos, pues vemos este fenómeno perfectamente reflejado también desde este otro punto de vista. Entonces vemos que sí, durante el Q2 pues hubo una subida no solo del gasto, sino de todos los formatos a la vez, tanto display video como native. De hecho, por ejemplo, en el Q1 del 2020, finanzas suponía un 6% del gasto total en España en publicidad digital, mientras que en el Q2, cuando la mayoría de los sectores, como estamos viendo, bajaron su inversión, pues el sector finanzas al revés la subió y aprovechó todos esos espacios que se estaban quedando libres.
Otra cosa interesante que podemos ver en el sector finanzas es esta curva bastante clara hacia arriba, que parecen las cotaciones de los Bitcoin hasta hace un par de semanas, semana y media. Ahora estamos justo en la otra fase de la curva, a ver si vuelven a subir, pero nos parece bastante clara y nos explica cómo el mundo de finanzas pues sí que ha aprovechado las oportunidades del mundo de la publicidad programática y cada vez más las está teniendo en cuenta. La referencia a Bitcoin no era del todo casual porque una de las categorías dentro del sector finanzas que ha subido es, por un lado, todo el mundo del online trading, pero la gente quería seguir invirtiendo desde casa y entonces pues surgieron muchas aplicaciones, servicios o incluso los bancos que ofrecían nuevas formas de invertir en este tipo de cosas y en concreto también en el mundo de las criptomonedas que entre, digamos, el online trading entre comillas tradicional y el online trading centrado en criptomoneda, pues también hemos visto un aumento de la presión publicitaria bastante importante, que es una de las partes digamos, del éxito o de la estabilidad, como decíamos, de este sector dentro del contexto de la publicidad digital en España. Para ir terminando, vamos a ver las últimas dos categorías, perdonad. Y la primera de estas últimas dos es la categoría de belleza e higiene, que también tiene un patrón importante. Normalmente la categoría belleza e higiene, donde por ejemplo están todos perfumes, cuidado personal y todo este tipo de cosas, tradicionalmente tiene su pico de gasto en el Q4, por eso de las navidades, de las campañas que aunque pues, terminan en Reyes, pues se generan mayoritariamente durante el Q4, por lo cual es habitual ver una bajada entre el Q4 y el Q1, pero vemos que en este caso es una bajada muy grande, donde nos iremos un poco recuperando, aunque podemos ver que ya el Q1 del 2021 se empieza a parecer al Q1 del 2019 en este caso, ¿vale? Que era el último, como decíamos antes, el último año que pudimos vivir con la vieja normalidad, como ya la vamos llamando. Además de esto, podemos observar cierta prevalencia, en este caso para el formato vídeo, fenómeno que también era fácil de adelantar. ¿Por qué? Porque pues, la mayoría, pues, pensemos en las típicas grandes campañas de perfumes de las grandes marcas, ¿no? Pues son todas grandes campañas con producciones de vídeo pensadas también para la tele, que cada vez más se aprovechan también y se distribuyen también en el contexto digital. Entonces, vemos, por ejemplo, este patrón bastante más fuerte y significativo que en cualquier otra categoría del uso del vídeo durante el Q4, insisto. En el Q4 2019, las últimas navidades donde no teníamos ni restricciones ni idea de todo lo que iba a pasar, pues vimos como casi todos los Q4 que decíamos de este sector, un pico, en este caso de vídeo, que son campañas muy importantes de notoriedad de marca, de branding, y con una bajada consiguiente muy importante. En este caso sí que hay que observar que los datos de inversión en cualquiera de los formatos y en total de este sector, comparando el Q4 del 2020 con el Q4 del 2019, pues sigue habiendo una diferencia bastante importante, y a ver si también este sector se irá recuperando como lo están haciendo
otros. El último que nos queda para ir a analizar antes de empezar a contestar a vuestras preguntas, que veo que están empezando a llegar. Entonces vamos a ver el sector telecomunicaciones, que es otro sector muy importante en cualquier país. Y en España también tenemos muchos operadores importantes. Entonces aquí vemos un patrón otra vez que ha ido siguiendo totalmente las fases del lockdown y de las restricciones. Se puede hablar casi de un parón, ni de la bajada durante el lockdown. También creo que fue debido a esa situación de estas ganas de evitar una guerra de precios, cuando había durante la primera fase del lockdown había mucha gente interesada en poderse instalar, por ejemplo, una línea fija para conectarse y trabajar desde casa o estar más cómoda a la hora de realizar sus tareas desde casa. Y las empresas de telecomunicaciones pues no entraron en esa fase de hacer campañas y contracampañas para subir o bajar los precios o hacer competencia en este sentido, sino que se centraron en esa tarea de servicio público también, si queremos definirla así, de ir todo lo rápido posible a la hora de hacer que la gente tuviera la mejor conexión posible desde su casa. Y aquí vemos una bajada muy importante, donde la inversión, por ejemplo, si vamos a comparar el Q2 2019 con el Q2 2020, es incluso inferior que la mitad. Vemos también que el sector ha empezado un patrón de recuperación, pero hay que observar todavía una diferencia relevante entre los datos ya del Q4 y el Q1 de este ya 2021 con, por ejemplo, la situación donde hemos estado en el Q1 o hasta el Q4 del 2019. Para ir terminando, vamos a ver también esta situación de formatos dentro del sector telecomunicaciones, y vemos que en este caso sí ha habido una recuperación un poco más fuerte del formato vídeo en el Q4 de 2020, llegando a superar por lo menos el Q4 de 2019, pero la parte de display sí que la vemos bastante todavía afectada de los efectos de la pandemia. Suben, como decíamos, las campañas con vídeo, bajan el resto de campañas y se mantiene bastante constante alrededor del 1% del total, o un poco inferior, pero por ahí el gasto en publicidad nativa, que también es una tecnología bastante utilizada por el sector telecomunicaciones. Entonces es un poco la visión que queríamos presentaros de lo que ha pasado en España en esos últimos, vamos a decir, 18 meses, en los últimos 2 años, si queremos tener en cuenta también el 2019 que hemos utilizado para hacer una comparativa un poco más clara entre el mundo de la publicidad digital con y sin pandemia. Digamos que los mensajes son agridulces dentro del contexto general del mercado. Hemos visto que sí ha habido sectores muy afectados, como el turismo, como automoción, por ejemplo, pero que también ha habido otros sectores que se han mantenido, o incluso como el sector hogar, que ha experimentado un crecimiento muy importante. Recordar también que subió ligeramente, pero completamente contra la tendencia general, la inversión en publicidad mobile. Veíamos que incluso al empezar el lockdown sube esta inversión mobile
cosa que tenía sentido, insisto, para aprovechar un poco lo que contaba también Eva al principio, ese cambio del consumidor que de repente ha decidido de estar más tiempo conectado y más tiempo conectado desde su móvil. Vemos también que en realidad en el total, si vamos a ver la inversión, sí que vemos una bajada. Por otro lado, si vamos a medir simplemente la mancha publicitaria y el volumen de impresiones, vemos que el volumen más o menos se mantiene parecido, baja un pelín, pero no baja tanto como la inversión. ¿Qué quiere decir? Pues que ha habido una bajada de precios, ha habido seguramente ofertas, ha habido cosas que los vendedores de publicidad han hecho para hacer que esto no parase, y han hecho un esfuerzo, creo, muy grande para seguir dando visibilidad a los anunciantes también en un momento complicado como ha sido esta pandemia. Pues también recordar, para terminar esta primera parte, que muchos de los anunciantes han utilizado el ecosistema native, posiblemente, insisto, para mantener esa visibilidad, esa presencia en medios tanto premium como con el long tail, a unos costes razonables, una estrategia que pues, parece tener mucho sentido durante este periodo. Y para recordar lo que pasó con los sectores, pues vimos esa bajada drástica del mundo turismo, incluso adelantándose a lockdown, por estar afectadas de la situación internacional también de otros países. El mundo de automoción, donde ha habido esa caída del gasto que se está ya recuperando, hogar que ha ido subiendo, finanzas que se han mantenido estable y que han aprovechado para hacer que todos los consumidores y los usuarios de ese sector pues, seamos más digitales. Belleza e higiene, donde pues, hemos visto esa bajada muy fuerte entre el Q4 del 19, digamos, y el Q1, Q2 del 2020, pero con cierta recuperación. Y telecomunicaciones también, que siendo otro sector importante después de haberse prácticamente parado y haberse quedado solo con campañas, diría, institucionales durante el primer lockdown, pues va recuperando, y con esa subida que vimos aquí, que la tenemos todavía aquí en nuestra gráfica, en el Q4 del número de campañas y de la inversión de campañas con vídeo. Dicho esto, os agradezco por vuestro tiempo y vuestra atención, y abro el turno de preguntas. Tenemos Lo dejo varias. en tus manos, Eva. Venga, si quieres las leo yo un poco por encima y comentamos. Perfecto. ¿Vale? Hay algunas que son un poco parecidas, con lo cual yo creo que también podemos incluso comentarlo. Por ejemplo, preguntas de cómo puedo acceder a esos datos de inversión, o si con este tipo de medición puedo saber los niveles de inversión y en qué periodos invierte la competencia. ¿Vale? Entonces, si quieres aquí comento yo un poco, comenta esto también. Bueno, este producto que hemos lanzado, obtendríamos todos estos datos. Aquí hemos hecho un análisis de unos cuantos sectores, unas cuantas categorías que nos han parecido muy notorias, pero realmente esta información la tenemos para todas las marcas, con lo cual la vemos fundamental para que las marcas sepan no solo en qué periodos está la competencia, sino también con qué volúmenes de inversión, con qué share of voice está mi marca respecto a la competencia, ¿no? Ese tipo de preguntas que una marca debe y puede hacerse, y que encontrarían respuesta con este tipo de informes. Y sobre todo, como estaba comentando Giancarlo, también ver un poco la evolución a lo largo del tiempo, no solo de años anteriores, sino el momento actual, y ahí mes a mes, de los formatos, ¿no? Ya no solo en qué volumen de inversiones me estoy moviendo, sino, oye, a lo mejor todo mi sector, como estaba comentando en banca, está moviéndose a formatos quizá un poco más de display o native para tener esa mancha publicitaria, y el nivel de inversión pues quizá baja un poquito, ¿no? Con lo cual este producto lo tenemos ya disponible, personalizable para cada marca. Y bueno, pues es una colaboración que tanto con Nielsen y Agin llevan ya colaborando con este nuevo producto en otros países
casi 4 años para 17 países y que lo tenemos ahora ya disponible también en España para poder acceder a estos datos de inversión. Lo cual, cuando mandemos la presentación, añadiremos nuestros emails en la última página para que podamos hablar con más detalle todo lo que necesitéis. Y te voy a preguntar alguna, Giancarlo. Por ejemplo, Venga. ¿hay crecimiento de utilización de formato vídeo por las marcas? ¿Existe alguna categoría que haya elegido el formato vídeo como el preferido en sus campañas? Bueno, lo hemos visto en parte de la presentación. Vimos que, por ejemplo, el último sector que estamos viendo de telecomunicaciones en los últimos 2 trimestres ha vuelto a invertir mucho en vídeo. Vimos que el sector hogar pues, ha experimentado ese crecimiento y se ha animado más a usar el vídeo y recordar belleza e higiene que tiene récords de uso de vídeo para las campañas más potentes de branding y de lanzamientos o vamos, todo este tipo de cosas. Entonces sí, el formato de vídeo sigue siendo, desde el punto de vista de los datos, el formato, digamos, premium, casi más usado cuando se quiere hacer una campaña eso de notoriedad, de generar intención de compra, de tener una visibilidad, de obtener una visibilidad importante. Entonces, pues sí vemos que esos 3 sectores, pero no solamente, pues esos 3 sectores han brillado o pues, por usarlo de una forma constante Vídeo, sí. como es belleza e higiene o por ejemplo como hogar para empezar. Sí, que depende un poco de la categoría. Es verdad que el vídeo sigue siendo importante. Hemos visto que resiste mejor, parece, algunas caídas, aunque a lo mejor el volumen siga siendo un poco inferior al display y las marcas han intentado mantenerlo siempre que les haya sido posible. Sí, Aquí hay otra además. un poco relacionada igual, que me gustaría saber cuál es la tendencia en el uso de formatos vídeo display nativo, si sigue el vídeo en auge. Sí, estaba También intentando estamos viendo. contestar a las 2 preguntas a la Sí. vez y un poco esto, pues por ejemplo, lo que me llevo yo a casa desde, por ejemplo, de lo que pasó con la categoría hogar que hemos visto, que cuando una categoría se empieza a animar a hacer mucha publicidad digital o más publicidad digital, pues luego descubre también que el formato vídeo es importante. Entonces vemos como la categoría hogar, por ejemplo, empieza a crecer de publicidad y por formato también y llega a tener pues un pico de vídeo importante que no había experimentado antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir? Pues entiendo que les ha empezado a funcionar, han empezado a querer más y han ido también a los formatos más premium, por lo cual sigue el vídeo en auge. Sí, cada formato realmente tiene su uso y sus Función. objetivos y su función. Gracias, Eva, por ayudarme en la búsqueda de la palabra perdida. Era justo la que estaba buscando. Pero sí, dependiendo de lo que queremos hacer, usamos un formato u otro y vídeo siempre será, desde mi punto de vista, un formato. Sí, vemos un poco que al Formato final las relevante. estrategias han cambiado un poco, pero tampoco es que haya habido una tendencia común y única. Todo el mundo se ha ido a intentar precios más baratos, ni todo se ha ido al vídeo, porque sabemos que cuando estamos en casa tenemos más pausa y podemos ver más vídeos, sino que bueno, sigue yendo un poco en función de las estrategias. Aquí Sí. una un poco relacionada también es que cuáles son las estrategias que más han replicado respecto a branding performance en las marcas. Yo creo que va un poco relacionado, ¿no? Que también ha habido un poco de todo. Vemos bastante performance por ese auge del native, pues lo que comentabas, una presencia un poco más fija, ¿no? De asegurarte esa presencia, ese volumen de impresiones mínimo para poder tener esa campaña servida y ese auge también de la programática, con lo cual el performance sí ha subido bastante, pero seguimos teniendo esas marcas de branding y vídeo, pues lo que decías, cosmética y belleza y todos esos formatos un poco más premium, con lo cual el branding no desaparece, afortunadamente.
No, esperemos que no, que sigue siendo importante, no Sí, podemos ir sí. solamente a buscar conversión, que es muy corto plazo, siempre hay que tener las dos cosas. Otra pregunta que veo aquí, nos preguntan qué penetración tiene la programática. La verdad que no hemos calculado este dato sobre la base anual, pero más o menos estamos hablando de, lo podemos ver también el dato mensual en el Observatorio de la Publicidad Digital de la llave, estamos ya número arriba, número abajo, alrededor de la mitad o un poco más quizás del total de la publicidad. Entonces ya tenemos toda la sensación que la programática se ha ganado su hueco y seguramente vamos a ver Sí. ahora qué pasa con el mundo cookies y todos esos cambios, pero la programática creo que está aquí para quedarse y va además ser una tendencia positiva en cuanto a Sí. adopción por parte de las Bueno, solo marcas. comentar que toda la parte de programática estaría incluido en estos estudios de inversión, en estos informes, toda la parte programática, video online y bueno, native, todos los formatos de display, con lo cual tendríamos una foto bastante completa de, sobre todo yo creo que es muy notorio todo el tema de las tendencias, ¿no? De ver si la competencia realmente está en los mismos meses que tú y con qué formatos y sobre todo pues esa comparativa de curvas de dónde está una marca respecto a las otras. Es bastante esclarecedor Totalmente, del uno mercado. de los objetivos de este nuevo servicio que estamos proponiendo es un poco poder saber qué están haciendo los demás, en qué periodo, con qué intensidad, con qué presión y poder tomar decisiones estratégicamente Sí, porque más al final fuertes. a mis ventas puede afectar, por supuesto, mi estrategia, mi creatividad y mi tipo de producto, mensaje que esté dando, pero si tienes a la competencia con un doble de inversión que tú, pues quizá tu propia estrategia se vea resentida, aunque tú lo hayas hecho muy bien, ¿no? Un mensaje para las marcas que realmente vean que todo influye, ¿no? Que la competencia influye mucho en el momento en el que estés. Influye muchísimo, tú sabes mejor que Total. yo que pues que si tienes un competidor que está promocionando un producto muy parecido al tuyo, con una creatividad muy parecida al tuya y está en las mismas páginas, los mismos medios y a lo mejor con un precio algo inferior, voy luego a analizar mi campaña y digo, pues no he vendido nada, ¿qué ha pasado? Claro, Si la campaña está perfecta, está ya, pero que no estamos teniendo en cuenta sí. que hay un competidor con su mensaje, con su estrategia, entonces es La importancia fundamental de la cada medición día y más. de saber qué estoy haciendo yo y cómo y qué están haciendo los otros, ¿no? Eso Y si quieres, bueno, eso por es. terminar, que ya veo que se nos va un poco la hora y para no pasarnos de Sí, la ya son hora, las 11. sí, Manu nos pregunta cuál es la muestra del estudio que he presentado. Es un estudio que presentamos en octubre de 2020. Hicimos una primera encuesta a usuarios en marzo, en el lockdown más profundo, y luego ya la encuesta completa ha sido en marzo y es una base de 1.100 contestantes, iba a decir, de 1.100 personas. ¿Vale? La repetiremos también este año, obviamente ya no tan enfocada a COVID y esperamos poder también compartirla con Sí, todos. sí, mejor Yo enfocarlo a creo que otras con cosas. esto vamos terminando. Os enviaremos la presentación, nuestros mails de contacto para que cualquier duda que pueda surgir, os animamos a que nos preguntéis cualquier cosa adicional que no haya salido hoy y nada, daros las gracias a todos y a IAB sobre todo por permitirnos estar este ratito, presentar esta nueva solución de Nielsen y Adgin y gracias a ti, Giancarlo, por tanta información que No, nos viene todo muy bien. gracias a ti, gracias a Nielsen, gracias, me uno también los agradecimientos a la llave para crear este contexto donde se pueda compartir información. Espero que os haya resultado interesante. Gracias también a los que nos estáis agradeciendo aquí en el chat y a todos los que habéis estado aquí. Y pues nada, esperemos tener otro evento como esto pronto y poder compartir más Muy datos bien. que espero que os haya resultado interesantes. Gracias otra vez, Eva. Muchas gracias a ti. Hasta luego a todos. Hasta Gracias. luego. Chao.